Alison, la viuda de Bath, un personaje excepcional de los cuentos de Canterbury. Geoffrey Chaucer nació alrededor del año 1340 en Londres, Inglaterra. Fue un poeta de la Edad Media y es considerado el padre de la literatura inglesa. Tuvo una activa carrera en el servicio civil como burócrata, cortesano y diplomático, es decir, era algún tipo de funcionario público. Entre sus diversas obras se encuentra el libro de la Duquesa, la Casa de la Fama o la Leyenda de las Buenas Mujeres. Hoy en día es más conocido por los cuentos de Canterbury. Thomas Becket fue amigo, consejero y principal ministro de Enrique II, pero tras aceptar el cargo de arzobispo de Canterbury, comenzaron a tener problemas. Entonces Enrique lo mandó a matar. Antes de que transcurrieran los 3 años de su muerte, fue canonizado por Alejandro III. Desde ese momento, la gente empezó a hacer peregrinaciones hasta Canterbury para ir a ver al santo Thomas Becket. Es justo en una de esas peregrinaciones donde sucede la historia. Todo comienza en la posada de Tabard, donde llegaron 29 personas pertenecientes a diferentes estamentos sociales con la intención de quedarse a dormir. Entre los 29 personajes podemos encontrar un caballero, un cocinero, un monje, un labrador, un fraile, un mercader, un escudero, un regidor, un pregonero, un alguacil, un carpintero, un tejedor, un tintorero, un tapicero, un terrateniente, un clérigo, un recaudador, un molinero, un bulero, un proveedor, un párroco, un doctor en medicina, un erudito de Oxford, un capitán de barco y, por supuesto, una viuda. Cuando todos estos personajes se encontraban reunidos en la posada, el anfitrión les propuso un concurso de cuentos durante la peregrinación para que no se aburrieran, y a cambio les prometió que el que contara el mejor cuento sería premiado con un banquete en su posada a costa de los demás, es decir, los demás pagarían su comida. Evidentemente todos aceptaron con gusto. De manera general, y hablando en términos estructurales, podemos dividir el cuento en 3 partes. El cuento en sí, que es el relato que los personajes cuentan para ganar el concurso. El prólogo de los cuentos, que es una breve explicación de los personajes para dar mejor contexto a su historia, y donde también podemos encontrar algunos rasgos y características particulares de los estamentos. Recordemos que los personajes no tienen un nombre propio. Más bien, parece que su función no es tanto la de desarrollar un personaje individual, sino la de representar de manera general a los diferentes estratos sociales y culturales. Y por último, el plano más próximo a nosotros como lectores, que es donde interactúan todos los personajes. En este sentido, es interesante observar las reacciones de los presentes con los diferentes relatos contados, como por ejemplo, cuando el molinero cuenta la historia de Alison, una muchacha que engaña a su esposo, el cual es carpintero, con un estudiante llamado Nicolás. Después de escuchar este cuento, sabemos que el mayordomo se siente ofendido porque él también ejerce el oficio de carpintero. Entonces, a manera de desquite, cuenta la historia de un molinero que robaba harina y que posteriormente fue engañado por 2 estudiantes que terminaron acostándose con su hermana y con su esposa. Ahora sí, y pasando un poco a lo que nos interesa, veremos las características de la viuda de Bath, sobre todo basándonos en lo que está en el libro, pero también haciendo unas cuantas inferencias a partir de este. Primero, se nos menciona que ella probablemente es de los suburbios de St. Michael's en Bath, cosa que se infiere ya que ella es una gran tejedora, y ese lugar es una comunidad de personas tejedoras. Empezando por la vestimenta, nos podemos dar cuenta de que ella es una persona muy adinerada. Según la descripción en el prólogo, ella usa pañuelos muy finos sobre la cabeza, sombrero grande, medias tensas color escarlata y zapatos nuevos y relucientes. Es importante destacar que el color escarlata, que en este caso ella lo lleva en las medias, en la Edad Media solo era usado por príncipes, reyes y ricos, ya que su costo era muy elevado. A esto habría que añadir que ella viajaba mucho. Visitó Jerusalén al menos 3 veces, pasó por muchos ríos extranjeros, llegó a Roma, al Santuario Mariano del norte de Francia, al Santuario de Santiago de Compostela y a Colonia, famoso lugar por el martirio de las 11.000 vírgenes. Asimismo, y como lo menciona ella, solía ir a festivales nocturnos, procesiones, peregrinajes, bodas y a ver estas funciones teatrales sobre milagros.
Continuando con las características físicas, ella era de caderas anchas y rostro bello. Parece que era una mujer bastante atractiva, además de tener los dientes separados, lo que para la Edad Media era sinónimo de lascivia y lujuria. Ah, sí, se me olvidaba, también estaba sorda a causa de una pelea con su último marido. Tal vez lo que más nos interesa destacar en esta ocasión es su personalidad, ya que ella era, como diría en sus propias palabras, tosuda como leona, apasionada, turbulenta, fuerte, obstinada y festiva como una cotorra. Chica alegre y bonita y rica, y joven y divertida. Bailaba, cantaba y reía. Nosotros podemos inferir que también era orgullosa, ingeniosa, alegre, atrevida y osada. Como casi cualquier persona en el medievo, ella creía fielmente en el zodiaco, siguiendo siempre sus inclinaciones amorosas guiada por las estrellas. Tenía la marca de nacimiento de Santa Venus, y ella decía: Venus influye en mis sentimientos, Marte en mi valor, Venus me dio el deseo y la lujuria, Marte mi descarada osadía, Tauro estaba en ascendiente cuando nací, y Marte se hallaba también en él. Pero digamos que a pesar de todo esto, ella era conocida sobre todo por sus amores. A sus 40 años llevaba 5 casamientos por la iglesia, el primero a los 12 años. Sus primeros 3 esposos fueron hombres de alta categoría, sin embargo, eran malos para el acto sexual, porque ya eran viejos y eso le irritaba demasiado. Luego confiesa que con sus últimos 2 esposos sí se casó por amor, incluso les regaló unas cuantas de las riquezas que poseía de sus anteriores matrimonios. Ellos sí cumplían con sus expectativas sexuales, pero eran muy malos, tanto que uno fue el que la dejó sorda de un golpe. El matrimonio era de suma importancia para su vida. Decía que era mejor casarse que quemarse. También decía: he vendido toda la harina y ahora debo vender el salvado lo mejor que pueda. Esto un poco para hacer referencia de que sus mejores años de juventud se habían acabado, pero que aún así estaba dispuesta a seguir disfrutando de las delicias del matrimonio. Ella declara que solía reñir con sus esposos incluso cuando no tenía la razón, todo con el fin de sacar cierto provecho. Nosotros inferimos que ella era también manipuladora, mentirosa, cizañosa, interesada y un poco enojona. Sin embargo, también opinamos que ella era bastante astuta y perspicaz, pues casi en ningún momento de la historia ha sido aceptable que las mujeres tengan o hayan tenido varias parejas amorosas, y sin embargo, ella las tuvo, y además se preguntaba sobre ciertas cuestiones religiosas que utilizaba a su favor, por supuesto. Decía muy bien la frase: Dios mandó crecer y multiplicaos. También mostraba su descontento con que personajes como Jacob y Abraham sí pudieran tener más de una esposa, pero que ella en cambio no pudiera tener más de un esposo. Ella estaba convencida de que quería dedicar los mejores años de su vida a los actos y recompensas que proporciona el matrimonio. Ella era de expresión altanera y talante gracioso. Y ya por último, hay una cosa que nos pareció bastante curiosa y bonita durante la lectura, porque creo que causa mucho impacto, sobre todo para la época. Y es cuando ella afirma que nosotras no podemos amar a un hombre que mantenga un control sobre nuestras idas y venidas. Debemos de ser libres. Con todo esto podríamos decir, tal vez ya a manera de conclusión, que es muy importante destacar los personajes femeninos en la literatura. Personalmente me causa mucho interés, ya que no suele ser común que aparezcan en la forma en la que Alicent, la viuda de Bath, lo hace, ya que con su personalidad excepcional nos puede dar otras miradas sobre las mujeres de aquella época. Asimismo, creo fundamental fijarnos en las cosas que parecen nimiedades, como la ropa, el ambiente y algunas características de los personajes, porque nos pueden dar información muy valiosa sobre la época que estamos estudiando, en este caso, la Edad Media. Muchas gracias por ver este video. A continuación, dejo la bibliografía.